Doctor, buenas tardes. Voy a continuar la exposición sobre dolor y fisiopatología, ¿no? Avanza hasta dolor musculoesquelético. Hasta dolor musculoesquelético. ¿Me escuchan? En dolor musculoesquelético me quedé, Joaquín. Sigue, sigue. Ya, ahí. Ya. Continuando con la exposición, bueno, mi compañera ya había explicado todo sobre el dolor y la fisiopatología, ¿no? Yo voy a continuar con el dolor musculoesquelético. Bueno, para empezar, este dolor musculoesquelético es una de las causas principales de dolor crónico oncológico, ¿no? Va a provocar tanto una discapacidad laboral y también tiene una gran prevalencia, ¿no? Y muchas veces es subdiagnosticado, ¿no? Este dolor musculoesquelético se define como una experiencia sensorial y emocional, ¿no? Desagradable que ocurre con o sin la presencia de un daño tisular actual o potencial en el sistema musculoesquelético. Este tipo de dolor se puede diferenciar, ¿no? Se puede diferenciar en dos tipos, ¿no? Tanto un dolor articular y un dolor no articular, ¿no? El dolor articular, aquí principalmente predominan, ¿no? Enfermedades degenerativas e inflamatorias, ¿no? Como ejemplo tenemos la artrosis y la lumbalgia crónica, ¿no? Y en el dolor no articular, aquí generalmente afecta a las partes blandas y acá se consideran tanto, ¿no? Los tendones, las bursas, los cartílagos y los nervios y los músculos, ¿no? Y una característica, bueno, unos ejemplos de ese tipo de dolor no articular son el dolor miofacial y la fibromialgia, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas musculoesqueléticos, no solamente es el dolor, ¿no? También este puede estar acompañado tanto de esto puede ser acompañado tanto, no solo del dolor, ¿no? Tanto puede ser acompañado tanto de la tumefacción, también puede tener el paciente una limitación a la movilidad, como también es una limitación funcional, ¿no? Y una rigidez articular, ¿no? En base solo al dolor y sus características, esto se puede dividir o se puede definir, ¿no? Como un dolor localizado. Este dolor localizado puede ser tanto articular o puede afectar también las bursas y las vainas tendinosas, también la entesis, que son las inserciones de los tendones y las bursas, también el músculo o el hueso, ¿no? O también de alguna manera puede ser generalizado, ¿no? También puede acompañarse de otros signos de alarma, como ya sea, puede ser un dolor nocturno o puede acompañarse por fiebre o también un malestar general, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro de los aspectos básicos del dolor musculoesquelético, en base al dolor muscular, generalmente se presenta como un dolor localizado, regional o generalizado, ¿no? Y es a medida que va a progresar, se puede acompañar tanto de una hiperalgesia generalizada, ¿no? El síndrome del dolor miofacial va a ser un ejemplo de este tipo eh, de afección muscular, ¿no? Regional, que esta se va a caracterizar de gatillo miofaciales activos. Acá aumentada, también pueden presentar rigidez, debilidad subjetiva, también dolor al movimiento, ¿no? Y un rango de movimiento. Siguiente. La imagen o es siguiente. Ya. Los grupos se encuentran las tendinopatías, ¿no? Bueno, dentro de las tendinopatías, los ejemplos más clásicos son, bueno, las tendinopatías del manguito rotador o la parte lateral del codo o una tendinopatía de Aquiles, ¿no? En esta imagen vamos a ver las características nociceptivas del tejido tendinoso, ¿no? Que se han descrito experimentalmente mediante inyecciones de solución salina hipertónica en el tejido del tendón, ¿no?
como vemos en la imagen, primero aquí se han inyectado, ¿no?, este tipo de solución salina hipertónica en bolo, tanto en el músculo, en el tendón y en la inserción o en la unión del tendón hueso, ¿no? Y se ha visto o se ha demostrado que se han encontrado áreas de dolor referido más grandes y de intensidades de dolor más altas después de inyectar, ¿no?, en la solución, en la unión tendón-hueso, ¿no? A diferencia, ¿no?, por ejemplo, de, del tendón y del músculo, ¿no? Como vemos en la imagen. Siguiente. Ahora, dentro de los aspectos básicos del dolor relacionado a los huesos, aquí es muy frecuente, ¿no? Es más frecuente, ¿no?, en la clínica y es de difícil tratamiento, ¿no? Y el trastorno óseo común más va a ser la osteoporosis, ¿no?, que va a provocar una disminución de la densidad ósea y también una fragilidad ósea, ¿no? Y también puede haber otros tipos, ¿no?, de ejemplos como un cáncer por metástasis óseas, o también puede ser un trauma debido a una fractura, o también puede ser, ¿no?, secundario por una infección u otras enfermedades sistémicas, ¿no? Aquí los signos pueden incluir tanto la sensibilidad y también dolor en el sitio del hueso, ¿no? Siguiente. Ahora, aquí en los aspectos básicos del dolor articular, aquí las enfermedades inflamatorias de la articulación, por ejemplo la AR, son las principales razones de dolor articular, ¿no? Esta AR se caracteriza básicamente por una enfermedad articular inflamatoria crónica tipo autoinmune, ¿no?, en el cual los autoanticuerpos van a estar en contra de la IgG, ¿no? Aquí los pacientes pueden presentar, ¿no?, principalmente dolor en las pequeñas articulaciones, tanto los metacarpofalángicos, segunda y tercera, ¿no?, aún en una R temprana, ¿no? Mm, también otro ejemplo, por ejemplo, es la osteoartritis, ¿no?, que va a afectar principalmente a personas adultas de edad. Aquí generalmente el dolor está normalmente es localizado, ¿no? Pero también puede ser referido o generalizado, ¿no? Aquí puede afectar o afecta principalmente a pequeñas articulaciones como la mano y también a grandes articulaciones como o la rodilla, la columna vertebral, la cadera. Y esta se caracteriza, ¿no?, por una degeneración del cartílago articular y también un estrechamiento del espacio articular, ¿no? Además del dolor, te puede acompañar, ¿no?, con otros síntomas como es la hinchazón, la rigidez y el rango de movimiento limitado, ¿no? Siguiente. Siguiente. Notas. Siguiente. Ya lo avancé la diapositiva de síndrome de dolor Aquí regional. vemos una imagen de la transición del dolor cuando es agudo localizado a un dolor crónico generalizado, ¿no? Por ejemplo, regresa atrás. Vuelve a la anterior diapositiva, por favor. No, no, la anterior. Ya, bueno. Como vemos en esta imagen, bueno, si un paciente no presenta un dolor musculoesquelético inicial
y esta persiste durante años y no resuelve su problema, este dolor va a comenzar, ¿no?, a extenderse fuera del origen del dolor, ¿no? Esto debido a un desarrollo de una sensibilización central, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Además, también podemos hablar en el dolor musculoesquelético de síndrome, ¿no? Tanto del síndrome del dolor regional como el síndrome generalizado, ¿no? En el síndrome del dolor regional, esta se va a caracterizar por dolor que va a afectar una sola área musculoesquelética, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el hombro o la mano o la rodilla, ¿no? Pero en algunos casos, varias regiones pueden estar involucradas simultáneamente, por ejemplo, una polimialgia reumática o un dolor radicular, ¿no? En el interrogatorio y el examen van a permitir tanto distinguir esos cuatro tipos de orígenes principales, como es el dolor periarticular, el dolor articular, el neuropático y el referido, ¿no? Siguiente. Aquí vemos un cuadro para distinguir estos tipos de dolor, eh, comenzando con el dolor periarticular, ¿no? Aquí este se va a originar principalmente en estructuras anatómicas que van a intervenir en el movimiento articular, pero esta va a estar fuera de la cápsula articular. Esta, a pesar de que la afección suele ser inflamatoria, el ritmo del dolor de esta va a ser mecánico, ¿no? O sea, que va a empeorar con el movimiento y se va a aliviar con el reposo, sin rigidez articular, ¿no? Y a la consulta el paciente puede venir, ¿no?, con un dolor solo a realizar movimientos específicos, ¿no? O sea, que el dolor solo se va a hacer peor en posiciones que van a inducir una compresión de la estructura, ¿no? Por ejemplo, va a aumentar el dolor al acostarse sobre el área afectada, digamos, en una tendinitis del manito rotador, ¿no? Más dolor. El rango de movimiento va a ser lento pasivo, va a estar completo, ¿no? En cuanto al movimiento en cuanto a resistencia, este dolor. Ya. Ahora, el examen neurológico va a ser en este dolor particular, va a ser normal, ¿no? En el dolor articular, el paciente va a venir a la consulta generalmente por dolor en todo movimiento, ¿no?, que realiza. Y aquí, en el examen físico, va a mostrar más dolor, pero en todos los movimientos, tanto en movimientos activos y pasivos, ¿no? En el rango de movimiento, va a estar limitado porque a causa, ¿no?, de la hinchazón o el daño estructural que está habiendo en ese sitio articular. Y los movimientos resistidos no van a exacerbar el dolor debido a que ya que la articulación no se mueve, ¿no?, con tales maniobras. Ya. Bueno, en la palpación, cuando se va a palpar en las articulaciones que van a estar afectadas, van a ser muy dolorosas, ¿no? Y esto se puede acompañar tanto de un aumento del calor articular, indicando que hay una inflamación articular, ¿no? También puede acompañarse de crépitos, tumefacción capsular y también deformidad, ¿no? Ahora, en cuanto al dolor neuropático, aquí el paciente puede venir por una disestésico, ¿no? Puede referir que como un dolor, como una descarga eléctrica, ¿no? O como un ardor, ¿no? Algo quemante. Y generalmente va a ser causado por una compresión o irritación de las raíces nerviosas o los nervios periféricos, ¿no? Por ejemplo, una ciática o un síndrome del túnel carpiano o un síndrome de nervio cubital, ¿no? Ahora, al examen físico, esto se va a exacerbar, por ejemplo, por el movimiento del segmento de la columna, digamos, que esté afectada, o digamos a realizar la maniobra del Valsalva,
también va a exacerbar, ¿no?, el dolor. Y aquí es importante, ¿no?, el examen neurológico, porque va a ser la clave para el diagnóstico, ¿no? Se puede hacer una prueba de sensibilidad, una prueba de fuerza muscular, también una prueba de Fallen, una prueba de Thiel, ¿no? En cuanto al dolor referido, este se describe como un síntoma sentido a distancia, ¿no?, de su origen anatómico. Por ejemplo, aunque un dolor que se siente, un dolor de cadera generalmente se siente, ¿no?, en la ingle anterior, pero esta puede presentarse como un dolor en la rodilla también, ¿no? Entonces hay dos pistas que pueden sugerir que si este dolor va a ser referido. Uno, que el paciente señala el dolor en una área muy amplia y esa misma área, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto al síndrome del dolor generalizado, este síndrome generalmente va a afectar, ¿no?, a diferentes partes del cuerpo. Esta va a ser de forma difusa e imprecisa, con poco o ninguna atención, ¿no?, a las articulaciones. Aquí la fibromialgia va a representar la mayoría de estos casos de dolor crónico generalizado, ¿no? Y generalmente los pacientes usan la expresión que tienen dolor en todas partes, ¿no? Va a haber factores agravantes, eh, que por ejemplo pueden ser la exposición al frío y al estrés, ¿no? Y este puede presentar también con otros síntomas como el dolor de cabeza, hipertensión, a menudo pulsátil, duradero, ¿no? También un síndrome del intestino irritable, una opresión en el pecho y dolor en la pared torácica anterior. También están en estado de ánimo bajo y un patrón de sueño deficiente, ¿no? En el diagnóstico es importante la clínica y esto va a depender también, ¿no?, de la demostración de los sitios sensibles reflexivos generalizados que se van a encontrar, ¿no?, en cuanto a una fibromialgia. Siguiente. Ahora, para la evaluación del dolor es importante primero definir la estructura, ¿no?, involucrada y la ubicación. También tenemos que ver la duración del dolor, si este va a ser agudo o crónico, y tenemos que evaluar, ¿no?, así la intensidad del dolor. Esto se puede realizar mediante una escala de categoría verbal de 4 a 6 puntos, que es una escala simple y fácil de utilizar, que se pide al paciente eh, que califique la magnitud de su dolor, ¿no? En 4 niveles, ya sea nada, leve, moderado e intenso, ¿no? También se puede utilizar la escala de categoría numérica. Aquí se le dice al paciente que designe un puntaje, ¿no?, a su dolor. Esto puede ser el 0 a 10, ¿no? Y también se puede utilizar la escala visual análoga, en la cual aquí se muestra al paciente una línea horizontal o vertical con los extremos marcados, uno para la ausencia del dolor y el otro extremo para el peor dolor posible que haya tenido, ¿no? Entonces se solicita al paciente que marque un punto en la línea que refleje su dolor y luego se mide la distancia en milímetros desde el extremo de no dolor hasta el punto que ha marcado el paciente, ¿no? Luego se debe medir también la dimensión conductual del dolor, ¿no? Se tiene que preguntar al paciente por su repercusión, ¿no?, en sus actividades, de su vida diaria, también sus actividades sociales o también recreativas y también en su trabajo, ¿no? Mediante una escala numérica, ¿no? Y finalmente, evaluar, ¿no?, la presencia de dolor mediante el examen físico. Aquí se puede aplicar la localización y también la extensión. También se puede utilizar el índice de Richard. Siguiente. Siguiente. No pasa, es internet.
Bueno, acá en la imagen, principalmente vamos a ver, ¿no? Es un mapa con los puntos sensibles de una fibromialgia, ¿no? Donde aquí se puede evaluar, ¿no? De manera seriada si el dolor disminuye o aumenta en los controles sucesivos, ¿no? Que va a tener, digamos, una paciente en cada uno de los puntos dolorosos, ¿no? Que va a tener eh, una paciente, digamos, con fibromialgia, ¿no? Acá se va a contar, ¿no? La cantidad de zonas dolorosas y también se puede contar las zonas nefactas, ¿no? Que va a tener. Siguiente. Gracias, eso sería todo, doctor. Hola, ¿que ya termina la exposición? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, cosas concretas, ¿ya? El examen se ha tomado, creo que todos tienen acceso a las notas. Hay notas muy buenas y también hay notas bajas. El examen creo que ha sido un examen de todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha visto, y eso se refleja pues en las notas que han obtenido, sobre todo yo estoy hablando de las notas aprobatorias. Ahora, en esta oportunidad, a muchos, inclusive a la mayor nota, la asistencia le ha ayudado, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, pienso que las competencias que uno adquiere al final del curso dependen pues de lo que uno ha estudiado, de lo que ha aprendido. En ese sentido, les voy diciendo que para este aporte, el porcentaje de asistencia no va a ser el mismo, porque he hecho un análisis promedio de todas las notas. Entonces, creo que debemos darle mayor énfasis al tema académico, al tema de, de las competencias que uno va adaptando, va obteniendo en cada clase. Para eso incluso yo al final les digo, a ver, alguna pregunta, algo, ahí está el material, incluso hay ahora con la tecnología que se tiene, también tienen acceso ustedes a todos, ¿no? Entonces vamos quedando cosas claras. Este segundo aporte no se va a tener el mismo porcentaje de la asistencia, va a pesar más el examen. Vamos a ver si hay alguna opción de poder distribuir en algún modo otro porcentaje. Pero para mí siempre el examen escrito es, por lo menos ahorita dentro de las clases virtuales, es lo único que refleja cuánto ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo. Finalmente traduce su estudio. ¿Están o no están estudiando? ¿No es cierto? Eh, Similar al examen, al semestre anterior, ha habido siempre alumnos que han destacado, pero también alumnos que seguramente les ha faltado un poco más de empeño. Yo asumo eso, no creo que para este segundo aporte habrá un tema más de preocupación en esta asignatura en específico, y les voy diciendo, ¿no? Por favor, no se descuiden. Un aporte, dos aportes, las cosas son más difíciles para el tercer aporte. Pretender a veces salvar con el tercer aporte, si dos aportes no has aprobado, eso es casi imposible. Y eso, se los digo abiertamente, el semestre pasado fue prácticamente así. Y finalmente una compañera jaló la asignatura. Yo no sé si estará llevando con otro docente, pero esa alumna realmente, o sea, le ha faltado, ¿no? Y eso creo que le ha llevado a la reflexión, entendió, creo que al final y les voy diciendo, a lo menos a las personas que han jalado en este aporte, los invito a reflexionar qué ha pasado, qué les faltó, se pusieron nerviosos, no lo sé, pero el promedio general habla, ¿no? de cómo han estado. Yo felicito a las personas que han sacado, un minuto, felicito a las personas que han aprobado el curso, primeramente, a las buenas notas también,
pero creo que el examen no ha sido cosa del otro mundo, no ha habido cosas rebuscadas. Y el segundo examen del mismo va a ser. Pero ya les voy diciendo, quiero que por favor le den un poco más de empeño a la asignatura, no porque sea medicina física, no le van a dar la importancia, a diferencia de los cursos, no lo sé, pero por favor no se descuiden. Ya voy diciendo que el segundo aporte no va a tener el 30% de la asistencia. ¿Ya? Ahora, por cuestiones de tiempo, le pido por favor que se queden las personas que han dejado su nombre con el delegado, el resto por favor, retírese, muy buenas tardes, vamos a proceder al examen recuperatorio y vamos a ver cómo nos acomodamos, ¿está bien? Muy buenas tardes, señores alumnos, cuídense por Doctor, favor. disculpe, una consulta, por favor. Dígame.